Bienvenidos a Sala de Artistas de TV USAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. En esta ocasión tenemos a alguien del mundo editorial, porque resulta que el mundo de la cultura es, vamos a decir, una suerte de telaraña que está conectada por todos lados. Y entonces no podría existir, por ejemplo, igual como hemos dicho ya en alguna ocasión, no podría existir pintores sin quien los promoviera, sin maestros de arte, sin el que vende también los pinceles y los colorantes. Pues esta invitada nuestra de hoy viene del mundo editorial. El mundo editorial que es tan importante para los escritores, igual que las librerías, es decir, esto es un entramado, ya decíamos, un entramado en el que todos jugamos de alguna manera algún papel. Hoy tenemos como invitada a la sala de artistas de este día a nuestra querida amiga, la señora Diana López. Diana, bienvenida a las cámaras de TV USAC. Hola Hugo, ¿qué tal? Qué gustazo saludarla. Gracias. Bueno, Diana es editora y su editorial se llama Mitsu Libros, con prestigio en el medio de los libros para niños. Diana es ingeniera, ahí sí le contaron mal el cuento, ¿verdad? Porque es ingeniera industrial de la Landívar. Ustedes, ¿cómo se va a grabar a la competencia? Pero ¿qué hacemos, verdad? No todo es perfecto en la gente. Y pues inicia su vida productiva trabajando para empresas transnacionales y a ella les va a contar el resto, cómo es que llega al mundo editorial. Diana, bienvenida. Queremos que por favor nos haga yo solo hago la introducción aquí y usted háganos el favor de contarle a su público quién es Diana López y por qué está esta mañana con nosotros. Gracias, Hugo. ¿Qué tal? Bueno, un gran saludo a toda la audiencia de TV USAC. Siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo fue que ingresé yo al gremio editorial? Sobre todo porque en mis inicios, yo creo que a muchos nos pasa, no tenemos idea alguna que vamos a terminar ahí, pero en mi caso la vida me fue llevando. Justamente soy ingeniera industrial y me dediqué, yo considero que por más de 15 años, a trabajar en diferentes tipos de empresas, algunas nacionales muy grandes, otras transnacionales también, desde muy jovencita, ¿verdad? En todos esos 15 años, pues yo me casé, tuve a mi primera hija y todo iba como de acuerdo al plan, ¿verdad? Yo era una ejecutiva que se levantaba temprano, se iba, subía el elevador, llegaba al nivel 20, me ponía a trabajar, asistía a mis reuniones, bajaba y manejaba de regreso a casa. Todo empezó a cambiar cuando yo quedé embarazada de mi segundo hijo, Ignacio. Cuando Ignacio nació, yo atravesé por un proceso que es muy común en las mujeres, ¿verdad? Aún no sé a qué se deba, pero igual agradezco ese momento que a mí me tocó vivir, que fue una depresión posparto después de mi segundo embarazo. Esa depresión posparto me llevó a rincones, por supuesto, muy oscuros, ¿verdad? Porque la depresión clínica es algo muy serio. Claro. Pero sobre todo me llevó hacia adentro, a cuestionarme a mí si esa vida que yo tenía en ese momento, siendo una ejecutiva donde trabajaba 10, 11 horas diarias, donde me levantaba muy temprano y regresaba muy tarde, donde la calidad de vida que tenía en ese momento no era la que yo deseaba, ¿verdad? Me llevó a preguntarme si realmente yo quería continuar así, y mi respuesta fue que no. Pero todavía no sabía en dónde sí quería continuar. En ese momento
Justamente en ese momento unos amigos muy queridos que tenían una editorial que habían fundado en el año 2009 se mudaron del país y vendieron la empresa. En ese momento que yo me enteré, pues lamenté mucho la mudanza de mis amigos, pero le dije, mira, ¿qué vas a hacer con la empresa? Me dijo, no, yo creo que eso se va a perder porque el trabajo editorial se va con el editor, ¿verdad? Ellos eran editores, se iban a ir de país y por lo tanto el editorial iba a cambiar su sede de país porque se iba a ir con ellos, ¿verdad? Pero le dije, bueno, y toda la estructura que tenés acá, ¿qué la vas a hacer? Esa seguramente se va a perder, me dijo, porque no la hemos resuelto. Y yo le dije, yo te la compro. Sin saber nada del gremio. Un salto al vacío. Un salto al vacío totalmente. Yo recuerdo, estábamos cenando, teníamos unos vinos y cuando ella me dijo, yo de manera impulsiva le dije, yo te la compro. Mi esposo solo se volteó así. ¿Qué estás hablando? Yo le dije, bueno, hablemos mañana, más tranquilos. Pero fue muy impulsivo en mí ese deseo genuino realmente de hacer algo diferente. Yo desde niña siempre estuve en escuela de arte, o fui una persona muy lectora. Mis padres también con el tema de la lectura, la biblioteca en casa siempre fue muy grande, así como que la literatura siempre era parte de su vida. Claro, siempre era parte de mí. Pero jamás había yo pensado en dedicarme yo en una carrera completamente técnica a una carrera más del lado humanista, como podríamos pensar que es la labor editorial. Y es que ser editor, Hugo, yo siento que es más que una profesión donde uno va a la universidad y se gradúa de editor, ¿verdad? Es más como un oficio, es como un buen panadero, como, ¿verdad? No es un oficio liberal, no es una profesión liberal, es un oficio. Es un oficio, entonces uno tiene que tener mentores, uno tiene que tener maestros. Los amigos a los que yo le compré la editorial, ellos fueron mis primeros maestros, excelentes, ¿verdad? Y posteriormente, cuando ellos ya se terminaron de ir del país, lo primero que dije yo, bueno, tengo que aprender, ¿verdad? Tengo que aprender un poco más del tema de libros. Entonces busqué al gremio de los editores en Guatemala. Entonces toqué las puertas de la Asociación Gremial de Editores y bueno, muy cálidamente me recibieron y dije, bueno, aquí voy a terminar de aprender lo que yo necesito. ¿Y sí, efectivamente? Por supuesto. Los editores en Guatemala son muy generosos, muy generosos. Me inscribí en la Gremial de Editores desde el año 2017, ¿verdad? Y empecé a participar poco a poco en junta directiva, ir entendiendo un poco qué hacían estas personas, ¿verdad? Que finalmente resulta fascinante, ¿verdad? Hubo la cantidad de proyectos que la gremial y este pequeño grupo, porque realmente la gremial es pequeña, ¿verdad? Este pequeño grupo de editores, todo lo que hace. Entonces, ahí estoy. Y poco a poco fui conociendo un poco más hasta tomar la presidencia de la asociación a finales del 2021. Sí. Ok, mire. De aquí nos podemos brincar a otro tema, pero no vamos a hacerlo porque si no, no vamos a hablar de todas las cosas que queremos hablar. Los autores de su editorial son básicamente guatemaltecos, me contaba usted. ¿Quiénes son sus autores? Cuéntenos. Una de las, digamos, las editoriales, yo siempre las he visto como cajas de resonancia, ¿verdad, Hugo? Digamos, el editor siempre tiene un propósito que decir. Lo que pasa es que el editor no lo dice nunca directamente, sino a través de los autores que publica, ¿verdad? Yo siempre he considerado, y sobre todo ahora con mucho más fervor, que Guatemala tiene mucho que contar.
tenemos una riqueza cultural, una herencia narrativa que viene desde nuestros ancestros, ¿verdad? Inmensa que se ha hablado poco, o las publicaciones que se han hecho no han sido necesariamente mediadas para el público infantil. Entonces, uno de los propósitos que yo tengo es llevar la voz de Guatemala fuera de las fronteras. Entonces, los libros y los autores y los textos que MisTuLibros dedica principalmente su quehacer son guatemaltecos con historias que sean de interés para todos, para todo el mundo, ¿verdad? De esa cuenta he editado arqueólogos guatemaltecos que han creado textos, por ejemplo, sobre ciudades mayas para niños. He editado a una bióloga que nos creó una colección de textos para niños de 7 años sobre las especies endémicas del mundo maya. Ella se llama Andrea Nájera, Álvaro Paredes es el arqueólogo, los dos guatemaltecos. Hemos editado últimamente, ahorita en la Filgua vamos a presentar el libro que me tiene realmente muy emocionada, que se llama El bien reído niño de las 5 ganas. Este es un poema que Miguel Ángel Asturias escribió en 1947 a su hijo Miguel Ángel Asturias Amado. Él era el bien reído niño de las 5 ganas, y en este poema es un romance que está escrito en la primera parte, nos habla del sueño del niño, de que ya se va a ir a dormir y que toma su teta, ¿verdad? Y que la mamá lo pone a dormir y todo lo que va a soñar. Y la última parte del romance nos lleva a hacer un recorrido por los 5 sentidos, el gusto, el tacto, y lo va hablando desde una perspectiva metafórica, pero preciosa, con tanta ternura, ¿verdad? Que no podemos creer que es el mismo autor que escribió El Señor Presidente. Porque él hablaba con tanta ternura a los niños. Entonces lo vamos a lanzar. Para mí es un sueño, ¿verdad? Editar a Miguel Ángel. Y desde esa perspectiva puramente infantil, ¿verdad? Sí, pues sin salirse del sesgo Por de su editorial, supuesto, sino que manteniéndose en él. Sí, es una suerte que Miguel Ángel haya dejado el trabajo y que ahora sea usted quien lo vaya a lanzar en un momento tan importante para la cultura guatemalteca, porque es el año de Asturias. Correcto. Por un lado, el año oficial de Asturias, y por otro lado el año en que vuelve a Guatemala. Sí, para nosotros realmente fue un gran regalo por parte de la familia que nos permitieran obtener los permisos para editar este texto, y que, digamos, no fue solo trabajo del editorial, ¿verdad? Digamos, la investigación del poema estuvo en manos de Frida Morales. ¿Cómo no? Y por aquí. Y las ilustraciones de Yasmín Villagrán, que es una artista plástica, no sé si ha venido aquí a USAC TV, pero Yasmín es la artista plástica de literatura infantil de Guatemala. Sí, he oído hablar de ella muy buena. En el medio de las letras se oye de todo, también de literatura infantil, ¿verdad? ¿Qué otras cosas quisiera contarnos de MisTuLibros? Bueno, somos una editorial, creo yo, pequeña, ¿verdad? Hay editoriales en Guatemala inmensas y de una trayectoria importantísima, por ejemplo, Piedra Santa, ¿verdad? Que es finalmente estos faros que iluminan el camino a que otras editoriales emergentes y pequeñas vayamos caminando. A nosotros nos gusta tener más como una voz propia. Hacemos libros y editamos libros que no están necesariamente cubiertos ya, ¿verdad? Nos gusta, quizás sea por mi propia formación de ingeniera, los libros informativos para niños, ¿verdad? Que tocan temáticas mucho más o más científicas, o, ¿verdad? No tanto
Nos gusta también la parte de fantasía, pero creo yo que hay mucho tema también informativo que a nosotros nos gusta abarcar, ¿verdad? Ingenieril siempre sale, ¿verdad? Siempre sale, es terrible. Todo tiene que ser un proceso. Todo, sí, cabalmente. Ok, la presidencia de la gremial la lleva ahí sí que de automático a la presidencia de la FILUA, sí, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué tanto tiempo tienen eso? Y cuéntenos sus ejecutorias en ese punto en particular. Yo era una editora y librera muy feliz participando en la Feria Internacional del Libro, en la FILUA. A mí me mandaban invitación y decían, participa a la FILUA, yo contrataba mis estancias. Hasta que un día recibo una llamada de un colega, se llama Philip Hunziker. Ah, ¿cómo no? De Sofos. De Sofos. También anduvo por aquí ya. Sí. Philip me llama y me dice, mira, Diana, en la próxima asamblea va a haber elección de junta directiva, ¿no te interesa? Y yo, bueno, Philip, le dije yo, no sé qué tendría yo que aportar. De hecho, yo tengo todavía mucho que aprender, más que aportar, ¿verdad? Y me dijo, no, métete a una vocalía, me dijo, así estás observando y escuchando y aprendes y seguramente van a haber cosas que tú puedas aportar. Pues evidentemente yo venía de una experiencia de más de 15 años en gerencias, ¿verdad? Sí, pues conocía los entresijos esos de cómo funcionan las cosas y cómo mantenerlas funcionando. Sí, los temas de gestión, sí. ¿Verdad? Que eso es inherente a cualquier organización, no importa, ¿verdad? De esa cuenta ingresé a la junta directiva en el año 2018 y estuve participando como vocal de la junta directiva 2 años. Al tercer año, Felipe en ese momento, él era el presidente. Ajá. Al segundo año de término de la presidencia de Felipe, todos estábamos muy contentos y queremos que Felipe vuelva a ser el presidente, ¿verdad? Y Felipe dice, sí, yo puedo ser 1 año más, pero necesito que el vicepresidente empiece a tomar el rol porque yo solo 1 año más podré ser presidente de la gremial. Entonces propongo que Diana suba a la vicepresidencia. Yo dije, si eso es lo que se requiere de mí, con mucho gusto lo acepto, ¿verdad? Pero la presidencia de la gremial es un trabajo de tiempo completo, o sea, me puedo imaginar. Es muy pesado. Entonces, yo he servido siempre a mi país desde muy joven y las presidencias las secretarías y las tesorerías son lo peor que hay en las juntas directivas. Son lo más trabajoso, ¿verdad? Y entonces yo seguí como vicepresidente en el último año que Felipe fue presidente y posteriormente tomé la presidencia. Pues la asamblea, ¿verdad? Votó. De esa cuenta tomé la presidencia a finales del 2021. Fue una época muy dura para la gremial, Hugo, porque estábamos saliendo de la pandemia. La FILUA se hizo en los años de pandemia, pero desde una versión digital. Habíamos dejado 2 años la presencialidad. Y digamos, en ese momento, FILUA es, debo decirlo, ¿verdad? Porque es la realidad. Es una bandera de defensa de la libertad de publicación y de expresión en Guatemala. Entonces siempre hay fuerzas que se arremolinan alrededor de esos intereses, para bien y para mal, ¿verdad? En el año 2021 tomé la presidencia
y logramos tomar contacto con el Ministerio de Cultura en Guatemala para poder volver a presentar a la Filgua como un evento presencial. Trabajamos junto con el Ministerio de Cultura en ese momento, pues los editores en este caso tenían que ganarse, no sé, la confianza o el reconocimiento por parte de la administración del Ministerio de Cultura para que el gobierno de Guatemala pudiera hacer un aporte. Ese aporte, Hugo, llegó, pero llegó tarde. Por lo tanto, la Filgua no pudo realizarse de manera presencial en la fecha en la que estaba destinada, que era en el mes de julio, sino se tuvo que hacer hasta el mes de noviembre. Por poco se salen del año. Por poco nos salimos del año. Entonces, esa Filgua fue quizás para mí, ¿sabe qué, Hugo? La Filgua más importante de las que yo he celebrado bajo mi gestión. Esa ha sido la más importante. La dejamos ahí un momento. Volvemos al segundo segmento de su sala de artistas con Diana López. Ya ven, nos está contando todo lo que pasa atrás del entretelón, así que por favor no se vayan. Ya volvemos. De regreso en su sala de artistas de TVUSAC de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, está con nosotros la editora Diana López, la ingeniera Diana López, para contarnos los entretelones de la Filgua. Por favor, continúe, termine de contarnos esa parte. Gracias, Hugo. Bueno, como le comentaba, ¿verdad? La Filgua del 2022 se hizo a finales de año. Fue una feria que coincidió con el Mundial de Qatar, coincidió con el Black Friday, y nosotros veníamos de una Filgua presencial en el 2019, que fue la última que se había hecho presencial, con 69,000 visitantes. En el año 2022 recibimos la visita de 33,000 personas. Se vino abajo. Se vino abajo. Pues porque no teníamos colegios, ¿verdad? Los niños eventos escolares son importantes. Los eventos mundiales estaban a la orden del día. La feria de Guadalajara estaba sucediendo en ese mismo momento que la Filgua acá. Entonces, los artistas internacionales estaban en Guadalajara, no estaban en Guatemala. No vinieron a Guatemala. Pero sí nos sirvió para medir algo muy importante, que la base lectora, la base fiel de la lectura en Guatemala, o por lo menos en la ciudad de Guatemala, es de 34,000 personas. Esas personas llegan a la Filgua, llueva, truene, relampaguee, haya Mundial de Fútbol, haya Black Friday, sea Navidad, ¿verdad? Ellas van a llegar siempre. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Y por eso tal vez para mí es la feria más importante porque fue la que dijo, todavía podemos. A pesar de que en 2 años habíamos estado parados. Han estado fuera, sí pues. Sí. El año 2023 se celebró la feria y fue una bomba. Fueron 80,000 personas las que llegaron a la Filgua del 2023, ya en su horario, digamos en su fecha. En su calendario normal. En su calendario normal. Y la 2024 también, que fue la del año pasado, que fue un bombazo, ¿verdad? Que la temática fue dedicada a las migraciones. También fueron 80 y pico mil de personas, visitantes, y también fue enorme. Y la del 2025, por supuesto, Hugo, que esperamos que sea igualmente grande o más, ¿verdad? Porque, así será. Bueno, vamos a ver. La Feria Nacional del Libro de Guatemala está dedicada a la ilustre doctora Marta Elena Casaus. Cuéntenos por qué se la dedicaron a Marta Elena y cuáles son las expectativas de ustedes respecto a la feria de este año.
La feria desde el 2016, la Filgua ha rendido un homenaje a alguna personalidad del ámbito literario, intelectual o literario de manera recurrente todos los años, ¿verdad? Hemos tenido editores, hemos tenido autores. En el 2024 la feria estuvo dedicada a Francisco Pérez de Antón, que es un autor. En el 2023 a Dante Liano. Sí, otro de nuestras glorias. Sí, literarias. En el 2022 a la editora Irene Piedrasanta. Y digamos, todos estos personalidades a las que la feria se le ha dedicado, aunque parecen diversas en sus ideologías o en la obra que hacen, es porque han marcado el pensamiento del guatemalteco, ¿verdad? Han incidido a través de su obra. Sí. Y en el caso de Martelena Casaus, eso es innegable. Sí, es una de nuestras académicas más importantes y que representa a Guatemala, sí, en Europa de manera muy comedida y digna, ¿verdad? Indudablemente. Sí, y digamos, yo creo que ella hace una labor desde su perspectiva como autora, como investigadora y académica, en que realmente nos intenta confrontar o nos confronta y nos pregunta, ¿verdad? ¿En qué país queremos vivir? ¿Cómo queremos que Guatemala continúe? Ella nos interpela, ¿verdad? La obra de ella interpela y es muy valiente. Por eso a veces puede resultar incómoda, porque cualquier pregunta puede incomodar, ¿verdad? Entonces, yo creo que en las ocasiones que he tenido de hablar con ella, que es una mujer divina, ¿verdad? Muy educada, muy propia, es ¿verdad? Hermosa, y Martelena ha sido muy clara con su posición, y a mí me alegra tanto escucharla cuando dice: mi obra es para generar pensamiento crítico. Quiere decir que pensemos por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué mejor que eso? Y por eso vamos a dedicarle la feria a ella hoy. Bueno, pues saludamos a Martelena Martelena Casaus, a la doctora Martelena Casaus, en este homenaje que los editores del país le rinden por una vida dedicada a la ensayística sobre lo que Guatemala debiera ser. Y un abrazo a Martelena. Y bueno, ahora la presidencia de la gremial tiene también el sesgo de las ferias departamentales. Sí. Suelte, cuente. Sí, Hugo, en el año 2022 la Asociación Gremial de Editores hizo un trabajo muy importante con el Congreso de la República, ¿verdad? Se solicitó una ampliación en el presupuesto para poder llegar a más lectores y lectoras. Nosotros... Esa es la institucionalización de la feria realmente, ¿verdad? Porque es un poco un apéndice de la feria esto, ¿verdad? Son, pero no son ferias internacionales del libro, se llaman ferias Libro al Viento. Porque estas ferias, el objetivo que tienen, Hugo, es celebrar la cultura dentro de la región donde esté llegando y que la gente tenga acceso a los libros. Entonces, llamarlas ferias internacionales, eso sería demasiado costoso. ¿Cómo hacemos las conexiones internacionales? Muy pomposo también, además, ¿verdad? No y además innecesario, sí. Entonces, en el año 2022 se creó el Plan Maestro, se solicitaron los fondos, Congreso de la República los aprobó, y en el año 2023 se celebraron las primeras 2 ediciones del Libro al Viento. La primera en Retaluleu, la segunda en Chiquimula. Este proceso repitió en el año 2024, donde ya teníamos la segunda edición del Libro al Viento Retaluleu y la segunda edición del Libro al Viento Chiquimula, y este año vamos a tener 3 ediciones del Libro al Viento. Retaluleu, Cobán, que va a ser a finales de agosto, y Chiquimula ya en su 3ª edición. Qué bonito. Sí, y la idea es
seguir creciendo. Y aparte hay algo bien importante también, Julio, que nos preguntaban, bueno, pero ¿por qué no hicieron la edición del libro Al viento en Quetzaltenango? ¿Por qué? O en la Antigua, ¿por qué lo hicieron en Retaluleu? Porque es que en Retaluleu no había habido ferias de libro. En Quetzaltenango hay 3 o 4 festivales. No, y además de libro. Reu es como un punto de confluencia hay muchos municipios del de suroccidente, Mazate, ¿verdad? de Quetzaltenango, que están cercanos a Reu. Y la municipalidad de Reu, que también eso es importante, ¿verdad? Que haya ciertas instituciones importantes dentro de las comunidades donde uno llega a promover la feria, que estén abiertos a esto. Que sea una caja de resonancia del proyecto, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo no? Totalmente. Mire qué interesante. Sí. Vamos a ir de regreso al tema que nos ocupa, a la FILGUA, a la Gran Feria Nacional. Cuéntenos qué autores vienen este año y qué dificultades entraña traer a los autores. Es una gran pregunta, Hugo. Una pregunta de hule canche, decíamos antes, ¿verdad? Dios mío, mire, Hugo, nosotros recibimos muchas interacciones con nuestros lectores y nuestros visitantes de la feria en las redes sociales y siempre escriben, ¿verdad? Cuando traen, nos decían, a Irene Vallejo, cuando traen a Santiago Posteguillo, cuando traen a tal autor, a tal otro, a tal otro, a tal otro. Bueno, realmente FILGUA mandaba todos los años invitación a todos estos autores para que pudieran venir a la feria. Para despertar su interés. Sí, hablábamos, se hacen es que traer a un autor internacional, el autor tiene que tener disponibilidad en su agenda. O sea, y pues, de viajar no tiene que hasta estar comprometido con otra feria, exacto, con un festival, sí, lo que sea, o que no esté escribiendo, porque muchos autores decimos, bueno, que venga, pero dicen, no, lo que pasa es que está encerrado escribiendo y este es su mes de escritura y no puede salir, porque así lo han programado. Otra cuestión importante, Hugo, es que la feria tiene que ser lo suficientemente potente, si pudiéramos utilizar esas palabras, grande, importante a nivel regional, para que los autores de este calibre puedan venir a promocionar su obra. ¿Verdad? Sí. ¿Qué quiere decir? Tienen que haber lectores. Sí, si no hay lectores, la potencia de fuego del mercado tiene que ser suficientemente grande para atraer a la editorial que patrocina al autor, seguramente. Ajá, y sobre todo que el autor quiera venir, ¿verdad? Porque los autores también dicen, bueno, yo voy a Guadalajara, voy a Frankfurt, pero tal vez a este país que recibe solo 10,000 visitantes no voy. Voy, ¿verdad? Entonces FILGUA se ha hecho cada vez más grande y por lo tanto ha estado más en los ojos tanto de las editoriales enormes internacionales como de los propios autores. Yo creo que este año se cumplió el sueño que muchos teníamos, que era tener a Irene Vallejo en Guatemala y tener a Santiago Posteguillo en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Para que Irene viniera a Guatemala, la estamos invitando desde el 2021. O sea, que en el 2025 nosotros tengamos a Irene Vallejo en Guatemala es un trabajo que ha durado años para la gremial. Siempre se hace la labor de invitación y eso es parte de nuestras preocupaciones principales, es tener este tipo de autores. Este año también viene Walter Rizzo, este psicólogo espectacular que conecta muchísimo con sus lectores y que yo sé que muchos los están esperando. Viene también a Guatemala. Autores, este autor, Villarreal, mexicano, que es autor de literatura juvenil, que conecta con sus lectores de una manera inusitada, es espectacular.
Pero en general, Hugo, en la feria se van a presentar 156 libros, así que vamos a tener la visita de 156 autores y yo apenas te estoy nombrando 4 nombres, ¿verdad? ¿Es inédito? Sí. Habíamos tenido 120 presentaciones del libro el año pasado, que era lo máximo. Este año tenemos 156. De esas 156 piezas, ¿cuántas son nacionales? Más de 100. Qué bueno. Eso quiere decir que hay un entusiasmo. Hay un entusiasmo inusitado por la escritura también, ¿verdad? Así es. Que no solo por la lectura, porque la lectura es la parte final del ovillo, ¿verdad? Sí. Pero empieza por la escritura, por la imaginación y la escritura, indudablemente. De ahí la edición, la impresión, la distribución, hasta que el libro es capaz de llegar al lector, ¿verdad? La feria, aparte de estar dedicada a Marta Elena Cassaus, está dedicada también a España. Uh-huh. Es el país al que el comité de la feria le dedica la feria. Sí. Cuéntenos eso. La dedicatoria siempre es a una persona específica y a un país. Y el invitado de honor es normalmente un país, una región o una temática. El año pasado la temática fueron Hablemos de Migración y estuvo dedicada a Francisco Pérez de Antón. Este año el invitado de honor es España y va a estar dedicada a Marta Elena. Este año también, yo creo que esta filgua, siempre decimos lo mismo, qué alegre, ¿verdad? Todos los años rompimos récord. Este año rompimos récord también con nuestro invitado de honor. Normalmente el país invitado de honor propone una serie de actividades de intercambio cultural. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que los guatemaltecos, en este caso, este año, nosotros podamos conocer España en sus diversas perspectivas, desde cómo España quiere mostrarse a los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, España, como invitado de honor, prepara una agenda donde ellos traen autores, traen músicos, académicos, y se crea una agenda cultural específicamente del invitado de honor. Este año España tiene más de 50 actividades solo en la agenda de España. Poetas, ¿qué tantos poetas tiene sus publicaciones? Hay publicaciones de poesía dentro de todos esos libros que va a publicar. Sí, ahorita me acabo de recordar de uno que me encanta, se llama Grito a Roma. Este libro, este poemario es un compendio de poemas de García Lorca. Ajá, donde está este poema que se llama Grito a Roma, y es Grito a Roma traducido no sé, no quiero mentir, pero es a decenas de idiomas americanos. Sí, pues a nuestros idiomas nativos, locales. Ajá, pues. A nuestros idiomas locales de la América se va a presentar. Mire, pues bueno, se nos acabó el segundo segmento, querida. Volvemos a su sala de artistas con Diana López. Por favor, no se vayan. Nos falta la parte más planchada del programa, así que por favor no se vayan. Estén con nosotros un ratito más. Estamos en el segmento final con la editora Diana López, con la ingeniera Diana López, hablando cabalmente de las virtudes y de las grandes dificultades que se afrontan desde la organización de un evento del tamaño de Filgua. Vamos a ver, Diana, hay dos cosas que me han llamado mucho la atención de esta última conversación
fuera de cámaras con usted. Quisiera que habláramos primero del lema de la feria, ir por un país de lectores. Cuéntenos sobre eso. Gracias, Hugo. Sí, Filwa este año celebra su 22ª edición. Me parece increíble. Increíble, eso. ajá, increíble. La primera edición de la Filwa fue en el año 2000, entonces podríamos pensar que estamos cumpliendo, y de hecho así es, 25 años. Pero las primeras ferias eran bienales, entonces por eso el año 2000 no coincide con el 2025 el número de ediciones, ¿verdad? Estamos en la 22ª. Tenemos ya 22 ediciones y 25 años de ir por un país de lectores. Y por eso es que yo en mis discursos siempre cierro así: vamos por un país de lectores. Eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Hemos hecho un recuento internamente sobre la historia de la feria y cómo eran las primeras ediciones. Y realmente nuestros objetivos siguen intactos, pero la forma de llegar a ellos ha variado enormemente, ¿verdad? Pues sí, no. Las primeras ediciones eran ediciones muy pequeñas, de 5 días, 4 días, y hemos llegado a una edición en el 2025 con 13 días. 13 días va a durar la feria 13 ahora. días, ya no 11 como los últimos años, sino 13. Sí, bueno. Y eso responde al crecimiento de la audiencia y de los visitantes que llegan a la feria, y a ese entusiasmo de las nuevas generaciones por la lectura. Ahí es donde nosotros hemos ido viendo cómo ese sueño de vamos por un país de lectores se va materializando, y entendemos los retos también que eso implica, ¿verdad, Hugo? Porque hemos recibido a veces algunos comentarios de mucha nostalgia, donde dicen, bueno, es que en las ediciones pequeñas caminábamos a la par de los poetas que venían, ¿verdad? Esa como nostalgia donde el tiempo pasado siempre fue mejor. Que yo creo que fue un proceso que tuvo la feria muy positivo, porque era parte de su crecimiento, y que la feria ahora está enorme, que también recibimos otros comentarios que qué bueno y qué alegre, ¿verdad? Pero lo que vamos viendo es que la Filwa siempre significa algo diferente para cada uno dentro de su corazón, ¿verdad? Pero por eso siempre me gusta repetir ese objetivo. Vamos por un país de lectores, no vamos por un gremio de lectores, no vamos por un municipio de lectores, vamos por un país plural, Sí. de todas las edades y de todas las condiciones sociales. Y es que cuando uno está afuera mucho, poco tiempo, eso no importa, se da cuenta que los países de lectores son otra cosa. Ajá, sí. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar en ese sentido, pero pues bueno, este es el país que nos tocó y hay que hacer la lucha, y qué bueno que ustedes están de verdad empujando. Hay 530 actividades. Es difícil que la cabeza del presidente tenga las 530 actividades como para recitarlas, como para citarlas o listarlas. Me recuerda eso un amigo mío que tiene un restaurante. Fuimos a almorzar un día a un pueblo y la señora le dice que ese es su restaurante, es muy bueno usted. Mire, ¿y cuánto vale tal cosa, verdad? Entonces le dice, mire, yo no me sé el menú, ¿verdad? Así que, perdone, pero no quiero sonar arrogante, pero no me lo sé. Creo que eso ha de pasar con usted. Pero cuéntenos, ¿cómo hacen? Deben tener una estructura muy grande y solo, bueno, ahí se ve su formación de ingeniera, su formación ingenieril, de seguro tras todo ese montaña de actividades, porque son 530 actividades. Para 13 días es muchísimo trabajo, me imagino, ¿verdad? Es mucho trabajo, pero no soy yo la que está detrás. Debo otorgar el crédito a quien corresponde.
A mí apenas me toca dirigirla, pero quien está detrás de la ejecución es nuestra directora ejecutiva, Gabriela Escobar. Gabriela es estupenda. Ella ha estado detrás de todos los presidentes que hemos pasado por ahí. Gabriela ha sido la que ha permanecido firme detrás de todo este crecimiento de las ediciones que hemos tenido. Y no tenemos una estructura muy grande, Hugo, debo confesarlo también. Es una estructura muy pequeña. El equipo primario de Filwa con el que se organiza, completa las actividades, son 9, 10 personas. ¡Hala, no me diga! Yo habría pensado que tenían una enorme oficina. No. No, porque todo lo que se hace es invertir dentro de la actividad, ¿verdad? Entonces la parte administrativa de nosotros es muy pequeña. Respecto a las actividades culturales específicamente, porque la logística es un mundo y las actividades son otro. Por ejemplo, se abre una convocatoria donde se le solicita a todo el público que se inscriban para sus presentaciones de libro, para sus diferentes cuestiones que quieran participar dentro de la feria. Posteriormente se confirman algunas actividades y la feria pues organiza sus propias actividades con los autores internacionales que traen. De esa cuenta también varias actividades que muchos proponen se quedan fuera porque no hay espacio físico suficiente para albergar esa cantidad de actividades, ¿verdad? Tenemos un espacio limitado en salas, en horarios que no nos permite, no sé, la solicitud eran para tener 700 actividades o 600, una cosa así, y no todas se pueden quedar, ¿verdad? Claro. Colocamos las que llegaron primero y digamos las... y les han de presentar ideas que no son afines también a la También, a la feria, llega un poco de todo, pero en general la gente, el público es bastante entusiasta, ¿verdad? Y primamos a los autores, ¿verdad? Tratamos de que todos los autores que lleguen que tengan un espacio, ¿verdad? Ok. Encuentros académicos, ¿tiene también encuentros académicos? Sí. Eso es también otra parte bien importante, Hugo, porque digamos el boom mediático que puede tener la feria con estos autores internacionales inmensos que van a venir, se nos puede olvidar que la feria sigue teniendo un contenido de intercambio académico y social bien importante, ¿verdad? No? Este año hacemos por primera vez el primer encuentro de literatura infantil y juvenil en la región, se llama Centro de América, y es un encuentro donde vienen académicos, expertos, autores, críticos literarios de toda la región, y toda la región estoy hablando desde México, Belice, toda Centroamérica hasta Panamá, y todos los países están representados, ¿verdad? No hay ninguno que no venga. Vienen muchos colegas del Salvador, del Ministerio de Cultura del Salvador, de la BINAES, vienen de la Biblioteca Nacional de Honduras, de la Biblioteca Nacional de Panamá, vienen editores de toda Centroamérica y también ilustradores de toda Centroamérica. Como ponentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas mesas de intercambio y van a participar también visitantes al encuentro que vienen de toda Centroamérica también acá a Guatemala y muchos guatemaltecos, por supuesto, vamos a estar ahí, ¿verdad? Otro encuentro académico importante que vamos a tener es la segunda edición de la Conferencia de Idiomas Mesoamericanos. De eso le iba a pedir que habláramos. Sí. Este encuentro se va a hacer también durante algunos días de la feria, tiene su propia agenda, son mesas de diálogo. El estudiar nuestros propios idiomas y cómo inciden en nuestra literatura, en nuestro pensamiento, es parte fundamental de nuestra cultura y de la riqueza que necesitamos promover los idiomas que hablamos, ¿verdad? Promover la edición en idiomas originarios es importante y ese es uno de las temáticas que vamos a tener en esta serie de charlas. Y también vamos a tener como parte del homenaje a Martelena Casaus,
Martelena es muy generosa, ¿verdad? Y dijo, bueno, si el objetivo es difundir la obra, yo no quiero simplemente hablar de mis libros. Yo quiero que hagamos encuentros académicos donde hablemos de las temáticas que mis libros abordan. Y de esa cuenta tenemos la agenda que se llama Memoria, Nación y Racismos, que son 19 mesas de intercambio académico. Vamos a tener académicos que vienen desde Quetzaltenango, algunos de Estados Unidos, muy importantes para hablar de estas temáticas de memoria, nación y racismos en general, también dentro de la feria, ¿verdad? Aparte del homenaje que vamos a, nosotros los editores, le ofrecen a ella. Le ofrecemos a ella, sí. Sí. Los académicos extranjeros seguramente son más bien invitados de Martelena que de ustedes, o es una mezcla de las dos cosas. Cuando nosotros coordinamos la dedicatoria a Martelena, a nosotros realmente nos pareció importantísimo tomar el deseo de ella de decir, hagamos mesas de diálogo. Entonces sí, eso los trae Filwa, ¿verdad? En coordinación con la Fundación María y Ernesto Girbau Carrera, ¿verdad? Que es la que preside Martelena Castillo. Cómo no. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Filwa es quizá el evento cultural más grande que hay en Centroamérica. No hay otro del tamaño de nuestra Filwa, afortunadamente. A mí me parece increíble que luego que los lectores éramos pero tan poquitos, pues haya muchas editoriales en Guatemala. Sí. Es decir, antes no las había, ¿verdad? Fuera de Piedra Santa, no sé, yo no recuerdo que hubiera otra. Artemis. Bueno, Artemis vino luego, ¿verdad? Pero las ediciones eran siempre muy pequeñas. Ahora hay ediciones de 1000 libros, ¿verdad? Que en un país como Guatemala son ediciones grandes. Usted que está en el medio. Yo recuerdo haber hablado en una oportunidad con Celso Lara de una edición de uno de esa saga de libros que tuvo sobre la ciudad de Guatemala. Y resulta que 300 libros, y él era un autor importante, leído, sí, consumido, querido por los guatemaltecos. Sí. Pues sí quiere decir que pues los lectores finalmente sí somos más, ¿verdad? Seguimos siendo muy pocos porque el país es pequeño y somos más porque resulta que también somos más los guatemaltecos. Cuando yo era patojo éramos 5 millones y ahora somos entre 17 y 20, ¿verdad? Entonces, tal vez no hemos crecido en la proporción que ha crecido el país, pero el trabajo que ustedes están haciendo es indudablemente un trabajo de un gran valor. Yo le quiero agradecer que haya venido con nosotros, pero sobre todo le pido que por favor se despida de su público y los deje con una invitación para la Feria Internacional del 2025. Gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por dejarme compartir aquí todos esos detalles. Lo disfruté mucho. Muchas gracias igualmente. Para la audiencia los esperamos del 1 al 13 de julio en Fórum Majada, Zona 11. Los esperamos con los libros abiertos. Hay agendas para escolares, la agenda general que está espectacular, la agenda de España. Pueden buscar todas las actividades en las plataformas redes sociales de Filwa, en Instagram, Facebook, X, en la página de filwa.com. Ahí van a estar todas las actividades también por días para que no se pierdan ninguna o puedan hacer su listado de qué día quieren ir a la Filwa a ver qué cosa, ¿verdad? La entrada cuesta 5 quetzales, pero estudiantes con carnet
niños menores de 12 años y adulto mayor entran gratis. También es importante comentarles que este año la Filgua va a tener a la venta sus entradas en una página web, ¿verdad? Entonces ustedes van a poder llegar con su QR de que ya compraron la entrada y se ahorran un poco la cola de la taquilla que normalmente tenemos, que la taquilla también va a estar ahí, pero vamos a tener mayor acceso, mucho más fácil para las personas que lleguen ya con su entrada comprada anticipadamente. Así que los esperamos del 1 al 13 de julio. Bueno, pues muchísimas gracias por la audiencia. Ahí los esperamos en la feria. Yo voy a andar por ahí también. Y de verdad, gracias a usted por haber venido, gracias por el tiempo, por el esfuerzo, por la disponibilidad a contarle al público todas estas cosas que de otra manera uno ni siquiera puede imaginar. Así que estoy muy feliz de haberla tenido aquí, Diana. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Y un abrazo a ustedes. Los dejamos con un abrazo y hemos de encontrarnos en un próximo episodio.